días a todos los que nos acompañáis en Casa de América, a todos los que nos estáis siguiendo en streaming por el canal de YouTube de Casa de América y bienvenidos a esta segunda edición de Festival Estación Podcast que celebramos del 9 al 13 de mayo en Casa de América del 9 al 12 de mayo. En primer lugar, tiene la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Bolívar de la Casa de América para la inauguración de esta segunda edición del Festival Estación Podcast. Encantados de estar aquí de nuevo después del éxito y de lo bien que lo pasamos el año pasado. Un saludo muy cordial a todos los que me acompañan en la presentación, a Cristina Gallach, la comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, a Guillermo Escribano, director general de Español en el mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea de Cooperación, a Carlos Galán, director y promotor de Estación Podcast. Carlos, siempre el alma de este festival, encantado de estar aquí contigo de nuevo. A Ariel Noriega, el agregado de Asuntos de Prensa, de Comunicación, de Cultura de la Embajada de México en España. Marabat, CEO del Extraordinario. Y a Nacho Gallego, director de contenidos de Estación Podcast. A todos ustedes, bienvenidos a la Casa de América. Esta institución que lleva ya 30 años intentando acercar a América Latina y España, dialogando, conversando, reflexionando sobre el vínculo iberoamericano, el que nos vio nacer y que siempre reivindicamos. Y por supuesto, ese vínculo, entre otras muchas cosas, se basa en ese idioma común, en ese idioma compartido. El español, que entre otras muchas cosas, se ha convertido en uno de los idiomas más escuchados en el ámbito de los podcasts a nivel mundial. Gracias a esa difusión de la lengua española, muchos podcasts producidos en España, producidos en América, triunfan no solo en el continente americano, no solo en España, sino en otras partes del mundo. Una conexión que seguro vamos a ver estos días. Tendremos a podcasters de Chile, de Argentina, de Colombia, de Perú, de México, país invitado, de Estados Unidos, por supuesto, de España. Ese espacio común del español que ha abierto enormes posibilidades de proyección a los que se lanzan a producir un podcast y que creemos también aumenta una muy sana competitividad en el sector. En esta segunda edición tenemos a México como país invitado, país que no lo vamos a descubrir ahora, su riqueza cultural, su peso no solo regional sino global, su amplia proyección cultural, artística, ciudadana, social en otras zonas del mundo, ha sido capaz de generar una serie de podcasts de un enorme interés en temas variadísimos. Nos alegramos además que este año el festival crezca en contenidos y en sedes. Además de Casa de América y del Círculo de Bellas Artes, institución hermana de Casa de América, participan otros espacios como la Casa Encendida, Centro, Casa de México y Serrería Belga. En concreto, en Casa de América, del 9 al 12 de mayo, como se contará posteriormente, tendremos un completo programa de actividades con mesas redondas y con podcast en directo. En esos podcasts vamos a hablar de temas como la propiedad intelectual, estudios sobre los podcasts, modelos de negocio, desarrollos de contenido. En los podcasts en directo, algunos de especial interés, como La Esfera, un tema al día, Los últimos días de Maradona, Terrores nocturnos, que alguna gente ve muy adecuado en este palacio con todas sus leyendas, La cocina del infierno y Retornados. Además, de martes a viernes, en el Salón Embajadores, el salón que está allí detrás, tendremos una exposición sobre el diseño artístico de los podcasts del Extraordinario. Agradecemos a Mar Abad el esfuerzo para preparar esta muestra. En estas actividades van a participar personalidades de referencia del mundo de la creación sonora. Muchos estáis aquí ya, de distintos países latinoamericanos. A todos vosotros, la bienvenida a esta Casa de América. Esta casa que quiere seguir siendo un espacio para fomentar la creación sonora en español y para intercambio en experiencia. Estamos seguros que en estos días todos vamos a aprender mucho y que todos también vamos a disfrutar mucho con esta segunda edición. De nuevo, bienvenidos a la Casa de América, bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Carlos Galán, director y promotor de Estación Podcast. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Enrique, director general de la Casa de América, por acogernos una vez más. Ya nos sentimos realmente como en nuestra casa y te lo agradecemos muchísimo. Gracias a Guillermo Escribano, director del Español por el Mundo, por tu involucración en el proyecto y aportar siempre entusiasmo y por estar aquí para compartir unas palabras con nosotros. A Cristina Gallach, comisionada de Alianza de la Nueva Economía de la Lengua, por ese proyecto apasionante que llevas entre manos y que te agradezco vengas a compartir.
Ariel Noriega García, funcionario de la Embajada de México, nuestro país invitado, país al que amamos profundamente y con el que nos hace mucha ilusión compartir todo esto. Mar Abad, CEO del Extraordinario, porque sin Mar Abad, pionera en esto como pocos y pocas, nada de lo que vemos, de lo que escuchamos existiría. Y por supuesto a Nacho Gallego y al equipo de Subterfuge Radio, Laura Rodríguez, Tamara Blanco, Sebastián Payán, Alberto García. Y bienvenidos a todos y a todas. Gracias por venir a compartir con nosotros la inauguración, el pistoletazo de salida para esta edición de Estación Podcast 2023. El Festival Iberoamericano de Creación Sonora, en su segunda edición, arranca con el fin de convertir a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Una manera de seguir profundizando y dinamizando la gran revolución en el mundo de la comunicación que ha supuesto el mundo del podcast. Y, por supuesto, con la lengua española como vínculo entre la creación, la producción y lo que supone el espectáculo de hacer podcast en directo. Un momento emocionante para este medio de comunicación y expresión que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, convirtiéndose en una plataforma clave para compartir ideas, contar historias y difundir conocimientos. 7 sedes, más de 50 propuestas en directo, mesas de debate y reflexión, conversaciones, talleres de creación, una estupenda exposición del arte que envuelve algunas de las producciones del Extraordinario, que seguro Mar nos detalla aún más, y muchísimas ganas de compartir entre todos inquietudes e ideas para seguir creciendo de manera conjunta bajo el paraguas de Estación Podcast. Reflexionaremos y aprenderemos aquí, en la Casa de América, con los sabios del sector, de los que apuestan por el formato, de los creadores, de los productores, gente como Javier Piñol, Marta Salicru o Ricardo Villa. Hablaremos de Madrid en Centro con una espectacular serie llamada Madrid en Podcast, protagonizadas por relevantes comunicadores madrileños. Disfrutaremos de un amplio espectro multidisciplinar en el Círculo de Bellas Artes, que vuelve a ser el buque insignia del festival, con estrellas del ámbito internacional y nacional como el gran Molo Cebrián o las genias de Se Regalan Dudas, y con incorporaciones de última hora como el celebrado y necesario Truco Trato de Víctor Lenorio. Ahondaremos en la brecha generacional, millennial, postmillennial, etcétera, con Under 25, el proyectazo desarrollado junto a Spotify y que se celebrará en la Serrería Belga, con highlights como La Pija y La Kinky, que estuvieron a bien acompañarnos el otro día a la rueda de prensa, o la genialidad de los chavales. Aprenderemos a diseñar, a producir y a distribuir un podcast con uno de los mejores, los chilenos Las Raras, en la Casa Encendida, con un taller que se me antoja va a ser algo histórico. Y disfrutaremos de directos con protagonistas como Layo Rubio, Benito Taibo o Diego Barrazas en la Casa de México, nuestro país invitado que tanta ilusión nos hace recibir, además de proyecciones, presentaciones y entregas y reconocimientos. Y allí, el sábado, brindaremos, estoy seguro, con mezcal y tequila por el éxito de esta edición. La Sala Galileo será el escenario donde Manolo Fernández hará un live a ritmo de Americana con su Radio con Botas, la escenificación del eslabón entre la radio tradicional y el podcasting, de la mano de un maestro y un referente. Y tenía que pasar, y el octavo escenario de recién incorporación es Utopion. Utopion es el primer metaverso español que acogerá la edición de Estación Podcast 2023. En este espacio los usuarios van a poder disfrutar de la experiencia del festival de una forma interactiva con la comunidad. Se podrá ver en la pantalla de ordenadores y laptops la realización en directo de los podcasts de una forma inmersiva y el usuario podrá posicionar la perspectiva del visionado como le resulte más cómodo para vivir la experiencia. Una apuesta indudable y necesaria por el futuro. Estación Podcast quiere ser también un homenaje a todos los creadores que apuestan con dedicación y cariño por cautivar audiencias. Un espacio, pues, para reconocer su trabajo y entrega, reafirmando entre todos la identidad del sector. Agradecer, pues, a las sedes por su involucración y entusiasmo, a los patrocinadores su estímulo y a los muchísimos colaboradores su apoyo, en especial a la Comunidad de Madrid y Spotify. Todos sin estos no sería posible. Y por último, pues agradeceros vuestra presencia, los asistentes a este y a otros actos del festival, espero veros en muchos de ellos, por estar aquí y ahora y ser parte de esta celebración. Que lo disfrutéis y que tengáis la oportunidad de interactuar con apasionados del podcasting, establecer conexiones y descubrir nuevas voces y proyectos. A los podcasters, ponentes, etcétera, esperar que disfruten de cada momento, que inspiren y se vayan de Estación Podcast con nuevas ideas y conexiones que les permita crecer en su pasión por la creación de contenidos sonoros. Declaramos, pues, oficialmente inaugurado Estación Podcast 2023, el Festival Americano de Creación Sonora que convierta a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. A continuación tiene la palabra Ariel Noriega, agregado de Asuntos de Prensa, Comunicación y Cultura de la Embajada de México en España.
Hola, es un honor para México participar con ustedes y con algo tan moderno y tan exitoso como es un podcast. Yo quiero hablar un poco de la maravilla que es escuchar a mi gente en un país tan vasto, de pronto escuchar a alguien que habla en una lengua indígena para contarte algo. En ocasiones a lo mejor no entiendes lo que te dicen, pero el simple hecho de escucharlo, de saber que puedes romper las fronteras, de poder venir de lugares tan lejanos para decir algo, es una especie de revolución. Me gusta el podcast, me gustan los podcasts históricos. Hace poco descubrí también que hay unos podcasts policíacos, thrillers, basados en sucesos reales. Me encanta la producción que puedes hacer en ellos, o a veces simplemente la voz de una persona que tiene algo que contar. Me encantan las posibilidades de llevarte un podcast a cualquier parte del mundo, llevarlo contigo y escucharlo cuando tú quieras. Creo que llegó para quedarse, es de esas cosas que nos regala la modernidad, y creo que otra de las grandes cosas que tiene es que es absolutamente democrático. Cualquiera con un poquito de tecnología lo podemos utilizar. Les entrego un saludo desde mi país y estaremos aquí apoyando a los mexicanos que vienen a participar. Espero que descubran algunas cosas buenas de lo que tenemos, y yo sé que muchos de ustedes habrán estado en México, y para los que no, los invito a conocer esa maravilla que todavía tiene muchos misterios. Muchísimas gracias y mucha suerte en el programa. Muchas gracias, Ariel. A continuación tiene la palabra Guillermo Escribano, director general del Español en el Mundo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muchas gracias, Javier, director, autoridades, queridos amigos. Te tomamos la palabra, Ariel. Ojalá pudiéramos viajar a México frecuentemente. Yo sé que, desde luego, en Carlos Galán tienes un fan declarado del país y ha sido un grandísimo acierto nombrar a México como país invitado, ¿no? Es una referencia para todo el mundo de habla hispana y seguro que esta pequeña gran representación de Estación Podcast que vamos a poder disfrutar va a permitirnos estar mucho más cerca de tu país. Muy brevemente, un mensaje de felicitación y otro de agradecimiento. Felicidades, Carlos, y felicidades, Nacho y equipo de Estación Podcast. Son muchísimas las primeras ediciones de festivales. Llegar a una segunda ya es más infrecuente, y llegar con una propuesta aumentada y mejorada es todo un éxito. Los que hemos estado desde las instituciones apoyándoos más o menos tímidamente por detrás sabemos el enorme esfuerzo de todos los componentes, el sacrificio económico, un poco el salto al abismo. A veces yo estoy contento de que poco a poco hayáis conseguido concitar los apoyos de los ministerios del ramo, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es una felicitación anticipada. Estoy convencido de que va a ser un éxito. Los que pudimos disfrutar de la primera estación podcast el año pasado, realmente aprendimos, como ha dicho Enrique Ojeda, y lo pasamos muy bien. Así que, en fin, enhorabuena por lo ya conseguido con la organización. Y agradecimiento también a vosotros por habernos dejado participar en los primeros compases de este formato tan novedoso de festival. Lo digo en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Agradecimiento también a Casa América, ¿no? Porque que la joya de la diplomacia pública española, que es este edificio y esta institución, se haya convertido en la primera parada de Estación Podcast nuevamente este año, es pues bueno, fiel reflejo de la decidida apuesta de su director actual y de su equipo por
por lanzarse a aventuras donde no todas las instituciones pues, muerden el anzuelo de primeras. Así que bravo por ese lado. Agradecimiento también porque para una unidad nueva en la Administración, como la Dirección General del Español en el Mundo, que es una unidad de estrategia dentro de Exteriores, el ir de la mano, nacimos al mismo tiempo prácticamente, de Estación Podcast, nos ha permitido profundizar seriamente en el fondo de esta nueva industria, de este nuevo medio, del que desconocíamos prácticamente todo, y gracias a los debates del año pasado y a un estudio que nos hizo Nacho Gallego, hemos visto cómo ya se dan los mimbres muy sólidos de un espacio iberoamericano de comunicación donde el podcast y la creación sonora en general van a permitir, con ese elemento vehicular que es el español, generar muchísimas conexiones con otras industrias, fundamentalmente. Yo creo que es quizá lo que más me atrae a mí en mi trabajo, esa multiplicidad de conexiones con el diseño gráfico, con el audiovisual, con tantas otras cosas y que hace que tenga un potencial gigantesco. En definitiva, bueno, creo que Estación Podcast condensa muchas cosas, ¿no? En este formato que puede extenderse al infinito, pero que es conocimiento, entretenimiento, ¿no? Y, desde luego, conclusiones operativas cada año de cara al futuro. Solamente como funcionario del Ministerio de Exteriores que soy, es decir, el apoyo a la industria del podcast en español compete más al Ministerio de Economía, a los Ministerios de Cultura de todos los países de habla hispana. Yo creo que nosotros desde Exteriores y con las embajadas sí que podremos ayudaros a dar el salto a lo mejor al otro lado del Atlántico y a generar una red entre todos los países que compartimos este idioma tan fantástico. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. A continuación tiene la palabra Cristina Gallac, comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua. Muy buenos días a todos y a todas, los que estáis presentes y los que seguís a través de las conexiones digitales. Bueno, llegaron los podcasters y llenaron esta casa de la diplomacia, de innovación, de creatividad, de ideas nuevas, de empresas que avanzan. Yo solo puedo daros una gran enhorabuena. Esta segunda edición de Estación Podcast, de la mano de Carlos, de Ignacio, del equipo de Casa América y del Ministerio de Exteriores y de tantos más que participáis, va a ser un tremendo éxito que se suma a lo que ya fue el año pasado. Y el Ministerio de Economía, y en concreto el equipo del PERTE, ¿no? Que nos dedicamos a movilizar recursos europeos pues para que nuestra economía se abra también al sector cultural y en concreto a través de la lengua, el español y las lenguas cooficiales. Pensamos que esta es una idea excepcional, que está teniendo un éxito excepcional y solo es porque hay tanto talento detrás de esta idea. Por tanto, enhorabuena. Los números económicos sobre el sector audio son espectaculares. Son espectaculares cuando hace 5 años había pocos contenidos. En estos momentos nos encontramos con 100.000 podcasts, 25.000 audiolibros. Por tanto, sí quiere decir que hay iniciativa, hay talento, hay mercado y lo que tiene que haber ahora sobre todo es mucho apoyo. Habéis tenido un apoyo incondicional del equipo del Ministerio de Exteriores. Yo os puedo decir que el equipo del Ministerio de Economía también se pone con vosotros a llevar adelante esta tarea, porque es importantísimo, pensamos, para, primero, un abrazo iberoamericano, que el abrazo lo damos a través de la lengua común, la lengua compartida. Y es un abrazo de avance siempre. Segundo,
porque en las industrias culturales está nuestro pasado, pero también está nuestro futuro. Y está también nuestro pasado, pero también está este futuro tan complejo, digital, de inteligencia artificial, que debemos de saber utilizar y acompañar. Y después, porque nos parece que tenemos una capacidad juntos de exportar mucho más allá de este abrazo iberoamericano al mundo toda esta creatividad tan extraordinaria que juntáis. Por tanto, desde el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua y del equipo de Economía, nosotros pensamos que es necesario, y ojalá podamos ayudaros, espero que sí, vamos a hacer todo lo posible, en al menos hacer 3 cosas. Una, categorizar el audio como una industria cultural a semejanza de las industrias tan potentes como el libro, las series, los videojuegos. Estamos determinados en hacerlo. Segundo, en dar un apoyo institucional, administrativo y legal también, de manera que se fortalezca esta empresa, estas empresas, este sector creciente y, como no, apoyar la exportación de los diversos formatos en audio en español y en lenguas cooficiales a toda la comunidad hispanohablante, pero también mucho más allá. Por tanto, estamos convencidos de que podemos dotar al sector audio de un marco de desarrollo económico adecuado y durable y que permita un gran crecimiento económico y cultural. Enhorabuena, es un paso excepcional el que disteis el año pasado, este más, y estamos con vosotros apoyándoos en todo lo que podamos. Gracias. Muchas gracias, Cristina. A continuación tiene la palabra Mar Abad, CEO del Extraordinario. El audio tiene una cualidad maravillosa. Nos obliga a imaginar y a crear imágenes dentro de nuestra cabeza. Todo está construido por voces, prosodia, efectos de sonido, músicas y silencios. Lo grandioso del audio es que el oyente es coautor del relato porque tiene que construir los escenarios que escucha. Pero cuando vamos a colgar los audios en una plataforma, necesitamos una buena percha, un buen vestido, y ese ropaje son las portadas. Podríamos decir que una portada es la tarjeta de presentación de un podcast porque solemos verla en tamaño pequeñito. Pero la realidad es que la portada tiene la ambición del cartel, anunciar a lo grande. Así la concebimos en El Extraordinario, como algo grande e importante, porque la portada es la cara del podcast, y si no es la cara, es el espejo del alma. La portada es la voz gráfica. En El Extraordinario amamos el arte, el diseño, los memes y las carátulas de los discos de vinilo. Creemos que el diseño es inteligencia y por eso nos gusta pensar y repensar si el número del episodio debe ir por aquí, si el logo debe ir por allá. Amamos la belleza y la ilustración. Amamos el lenguaje dibujado y por eso buscamos artistas, diseñadores y autores de cómic para que hagan una interpretación de cada capítulo que publicamos. Las portadas que podéis ver en esta exposición son de David Sánchez, Adrián Vago, Blasto y Basto. Y sí, nos gustan tanto las rimas que configuramos la plantilla para que los nombres tengan armonía. Y además tenemos el afán de dar vida a estas portadas. Por eso en YouTube las publicamos animadas. Se mueven, aunque sea en el dale que te dale de un loop. Una buena portada nos arrebata. Y una gran portada es la puerta de entrada de una gran escucha. Muchas gracias a Estación Podcast, muchas gracias a Casa América por invitarnos a compartir con vosotros nuestro amor por el diseño y por la ilustración. Espero que disfrutéis de esta muestra de un momento. En vez de portadas, las vamos a llamar podtadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Luego las podremos ver todos en el Salón Embajadores, que están expuestas. Continuamos con la intervención de Nacho Gallego, director de contenidos de Estación Podcast. Bueno,
muchas gracias a todas las personas que estáis aquí. La verdad que hoy es como el momento, ¿no? Después de mucho trabajo, de meses de trabajo, el lanzamiento del festival. La verdad que es, creo que para estar orgullosos desde la organización. Hago extensivos los agradecimientos de Carlos a todas las personas que están aquí, instituciones que han apoyado el festival, a Casa de América, a todas las sedes. Yo creo que hablamos de, como decíamos en la rueda de prensa, de un festival que representa la consolidación del audio en español y tomo la palabra de Cristina Gallá, que me parece que está muy bien cuando ha comentado que vamos a convertir el audio en industria cultural, la creación sonora. Creo que esto a veces no somos conscientes de lo importante que es, pero creo que es un cambio muy importante en la valoración de la creación cultural sonora, que la iguala a otras industrias culturales, la música, la literaria, a otras industrias culturales, la audiovisual, y que es un paso adelante fundamental. Ayer le mandaba a Carlos un discurso, ¿no? Voy a buscar en ChatGPT cómo sería un discurso de apertura de un festival de podcast en español. Lo tengo por ahí guardado, no lo he utilizado, pero realmente nos quedamos bastante sorprendidos porque decías, la verdad es que toca todos los palos bien tocados, y creo que es otro de los grandes retos, desde luego, el tema de la inteligencia artificial para las lenguas. Y creo que, no sé si hoy que hablaremos de propiedad intelectual entrará este tema también de la inteligencia artificial, porque desde luego supone un reto bestial. Pero en vez de leer el discurso que me redactó el ChatGPT, he preparado un pequeño recorrido por Madrid, por el Madrid sonoro, ¿no? Y pensaba, digo, mira, un recorrido de estos días puede comenzar aquí cerca, tomando un café en el Gijón. Empezar compartiendo algún diálogo en esta sede, la Casa de América, bajar por el Paseo del Prado hasta la Casa Encendida para asistir a un taller de formación o entender las entrañas creativas de algunos de los mejores podcasts del año. Tras una caña con su boquerón en la calle Valencia o en la calle Toledo, podemos volver hacia Cibeles y entender cómo suena Madrid en el auditorio de Centro-Centro. A partir de aquí las tardes ofrecen muchas posibilidades. La Serrería Belga, con una programación dedicada al Under 25, a la creación y las audiencias jóvenes. Me parece que la clave de este festival, y siempre lo decimos, es conectar a las audiencias con los creadores. Una de las cosas que tiene el podcast y el audio es esa capacidad de rizomática, casi de ir de abajo arriba, de jugar entre el underground y el mainstream, y de ser, además de una industria creciente, un hecho cultural fundamental. Es decir, como comentaban por aquí previamente, es fácil ponerse a hacer podcast técnicamente, y Carlos también en algún momento hemos hablado de la idea de los nuevos fanzines, ¿no? Por aquí veo alguna gente de los fanzines históricos, los nuevos fanzines sonoros. Tras tomarnos algo en nuestra azotea, podemos bajar a la Sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes, donde se presentan excelentes propuestas de todos los géneros y temáticas: conversacional, documental, deportes, historia o política. El paseo lo terminaremos una de las noches, hoy, en la Sala Galileo para bailar al ritmo de Americana. Y el sábado pasaremos la mañana entendiendo los sonidos de México, en la casa que acoge la cultura de ese gran país. México, que siempre yo creo que es un espacio fundamental de la creación sonora históricamente, por la música desde luego, pero por la radio. Siempre ha sido un país de vanguardia en su creación sonora, y comparte algo que es fundamental, yo creo, en el hecho iberoamericano y del español: es la capacidad que tiene la oralidad en español de transmitir, y por eso yo creo que el podcast se ha convertido en un medio tan importante en todo el espacio iberoamericano. Bueno, pues para terminar la semana, la mañana del domingo, y tras haber descansado o quemado la noche, nunca se sabe, porque cuando acaba un festival uno pues tiene ganas de lío, nos vendrá bien un paseo, yo creo, por uno de los espacios sonoros que conoce bien aquí el colega Carlos, por el Rastro, disfrutando de sus sabores y de su particular paisaje sonoro. Lo dicho, tenemos 5 días con 42 podcasts, más de 11 mesas de diálogo en esta sede. Además, completamos el programa con una sorpresa que os cuento ahora. El cierre, el viernes 12 a las 2 de la tarde, tendremos un encuentro con Julio Rojas, creador de Caso 63 y Retornados, y uno de los creadores clave del espacio iberoamericano, que se suma a pioneros, actores emergentes y productores fundamentales ya confirmados y que tenéis en este programa y en nuestra web estacionpodcast.com. Y para terminar, agradecer al gran equipo que ha hecho posible todo esto, primeramente a Carlos Galán por su confianza, a Laura Rodríguez, Sebastián Payán por su excelente trabajo de coordinación y producción, a Alberto García por su trabajo de dirección
económica, que es muy importante, y a Tamara Blanco por su labor en comunicación. Además de agradecer a todas las personas que trabajan en las diferentes sedes, en producción, coordinación, comunicación, y también, por supuesto, agradecer a mi universidad, a la Universidad Carlos III de Madrid, por permitirme estar aquí contando estas cosas y haciendo este trabajo tan maravilloso que estoy disfrutando un montón. Así que bienvenidos a Estación Podcast y solo nos queda abrir los oídos esta semana. Gracias. Muchas gracias, Nacho. A continuación os vamos a invitar a compartir, a seguir compartiendo y tomando un café mientras vemos la exposición sobre el diseño artístico del podcast El Extraordinario en el Salón Embajadores, que está justo al fondo. Podéis salir por aquí o por las puertas y luego entrar por allí. Y luego os vamos a pedir que a las 12 menos 5 volvamos aquí para seguir compartiendo y empezar esta primera mesa redonda en la que vamos a hablar de la propiedad intelectual en el universo de podcast. Así que ahora nos vemos para tomar un café en Embajadores y a las 11:55 volvemos aquí para seguir. Gracias a todos.